Buenas tardes, apreciados estudiantes. Soy el profe Byron Araújo. Hoy, en nuestro programa Misterios de las Ciencias Sociales y Humanas, vamos a tener el siguiente tema. ¿Qué hay detrás del triángulo maldito o triángulo de las Bermudas? Acompáñenme en este nuevo episodio. El triángulo de las Bermudas. Un triángulo equilátero que está ubicado entre las esquinas de Florida, Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Son más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de aguas salvajes y vientos impecables que han hecho estragos en más de 100 aviones, más de 500 barcos y miles de personas desaparecidas. Estas son algunas de las teorías que manejamos desde los misterios de las ciencias sociales, pasando desde ovnis, la Atlantis, burbujas de metano, agujeros negros, el Kraken y una cuarta dimensión. Ahora bien, para empezar nuestra exposición, el último caso reportado de desaparición en este triángulo de las Bermudas fue en enero del 2017, hace poco tiempo. Estamos hablando de aproximadamente 6 años atrás, donde una embarcación que salía de Bahamas rumbo a Miami desapareció sin rastro alguno. Esto quedó registrado en las bitácoras de los Marines de los Estados Unidos y Guardia Costera, que buscaron por más de 85 horas y no se encontró el navío. ¿Qué pasó? No sabemos, no tenemos idea. Se perdió toda la comunicación y no encontramos a ninguno de los tripulantes de esta embarcación. ¿Qué pasa? Es un misterio que vamos a resolver, o quizás no. El primer caso reportado fue en 1945. 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos y un avión Martin, que es un avión que llevaba combustible, fue en su búsqueda y se perdieron. Más de 27 personas se perdieron en ese año, en este caso. Y el primer artículo fue escrito en 1950 por Edward Van Jones en el reconocido periódico The Miami Post. Bueno, ¿qué pasó en 1945? Como ustedes saben, estábamos en guerra mundial. 5 aviones norteamericanos, comandados por pilotos de vasta experiencia en guerra, salieron de la base de Fort Lauderdale, Estados Unidos, rumbo a hacer unas pruebas en el mar. Y nunca llegaron. ¿Qué pasó? Se escucharon a varios de ellos indicando que estaban perdidos, que no encontraban rumbo, que sus instrumentos magnéticos, manuales y electrónicos para ese momento no funcionaban. Las llamadas de alerta fueron varias por más de 6 horas. Estos aviones estaban sin rumbo alguno en alguno de los kilómetros del triángulo de las Bermudas. ¿Qué pasó? No sabemos con exactitud, pero sí, mediante estas llamadas de auxilio que hacían estos tripulantes, se envió un avión Martin, que es un avión que suministra combustible en vuelo, para poderlos traer de nuevo a Estados Unidos, a Fort Lauderdale. No apareció tampoco. Según los radares donde tendrían que estar los aviones, el avión de combustible aparecía, pero no los veía en su panorama. ¿Qué pasó?
Poco después, como les dije, Edward escribió gran cantidad de historias desde la época del descubrimiento hasta los días de hoy. Como les dije, hace 6 años se escribió un último reporte, y esta vez no de un periódico amarillista, como se podría decir, sino de reportes oficiales de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Ustedes saben que es un área bastante grande, 1.5 kilómetros de mar, donde todo puede pasar. Ahora sí, vamos a entrar a hablar de esas posibles teorías de lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas. El primero de ellos, los extraterrestres. ¿Qué podemos decir? Innumerables personas han dicho que en el Triángulo de las Bermudas existe una estación extraterrestre, un portal donde hay versiones muy fatalistas, por decirlo de algún modo, que indican que los extraterrestres vienen, sacan a las personas de los barcos o aviones, los llevan para hacer experimentos, para saber el tipo de inteligencia que nosotros tenemos, cómo son nuestros organismos, cuáles son nuestros motivos de autodefensa y defensa. ¿Para qué? ¿Para invadirnos? ¿Para clonarnos? Otros son más, por decirlo de algún modo, queridos con estas teorías, e indican que los extraterrestres nos llevan para estudiarnos y para salvarnos de una catástrofe a la cual ya estamos llegando. Ya lo podemos ver, el clima lo estamos afectando, las enfermedades como la pasada pandemia del COVID-19. ¿Será que los extraterrestres quieren salvarnos? Esta es la primera teoría. La segunda teoría, y una de las más importantes, es los agujeros negros. Un agujero negro es una masa en un pequeño espacio infinito determinado, que tiene una gran fuerza de atracción, que todo lo que pase por el agujero negro va a ser atraído hacia él y va a desaparecer en el infinito del universo. Esta teoría la describe el físico Stephen Hawking en sus estudios, pero es imposible que en el Triángulo de las Bermudas tengamos un agujero negro subterráneo, sumergido o en el espacio. ¿Por qué? Porque nada escaparía de sus fauces. No habrían rutas comerciales ni pesqueras en esta área. Mas sin embargo, son más los aviones, barcos y tripulaciones que salen todos los días a desafiar los misterios del Triángulo de las Bermudas. Bueno, otra de las conspiraciones y de las que dicen que se tienen rastro es la Atlantis, la ciudad perdida descrita en los diálogos de Platón, donde Miteo hablaba con los atenienses y les indicaba que en la guerra que ellos tuvieron con los atlanticenses, la ciudad fue sumergida bajo el agua. Científicos han dicho que efectivamente esta civilización existió en nuestro planeta, que tiene unos cristales potentes de fuego, capaces de tener una energía superior a una bomba atómica, que la catástrofe ocurrió en su ciudad, se sumergió, y los cristales todavía tienen ese poder, el poder de derrumbar barcos y aviones en el Triángulo del Diablo, como se cataloga al Triángulo de las Bermudas. Otra de las conspiraciones, de los mitos de este triángulo, es los Kraken. Kraken, sí, escucharon bien, Kraken. Pulpos, calamares gigantescos que devoran todo a su paso. Pero esta teoría no es de ahora. Esta teoría viene desde la época del descubrimiento, desde la época de Cristóbal Colón, sobre 1492 y 1504. Allí
Innumerables marineros, piratas, capitanes escribían en sus diarios que veían gigantescos moluscos, caraquenes, de más de 15 a 20 metros en las aguas cristalinas del Triángulo de las Bermudas. Mito. Realidad. No sabemos, apreciados estudiantes. Ustedes saben que el hombre sabe más del espacio exterior que lo que tenemos en los mares y océanos de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque la presión no nos deja bajar a lo más profundo del mar para saber los misterios, criaturas que allí se encuentran. La última teoría son las burbujas de metano. ¿Qué característica tiene las Bermudas, especialmente en nuestro planeta, como en Noruega? Actualmente se han descubierto grandes agujeros azules o grietas en el mar donde sale metano. Ahora bien, el metano es un gas altamente explosivo, pero ¿cómo explota al llegar a la superficie? Dos razones. La primera, las corrientes cálidas del mar puede hacer que ocurra una explosión, o también el calor de las calderas de los buques, aparatos electrónicos que hay. Sumémosle a esto el calentamiento global, o simplemente si una burbuja sale al exterior va a crear una cápsula, un espacio de aire que va a chupar lo que quede en medio de ella hacia el mar. También, por medio de estas cavernas subterráneas o agujeros azules, van corrientes muy fuertes marinas que son capaces de arrastrar a los barcos hacia la otra dimensión. Eso dicen algunos. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que sí han habido sobrevivientes de este Triángulo de las Bermudas. Y aquí entra el ser humano. Otra de las razones importantes del por qué vamos a hablar de lo que no sería un mito y lo que puede ser una realidad. El primer sobreviviente que se tiene en cuenta en los rastros por encontrar en sus diarios los escritos desesperados fue Cristóbal Colón, el 8 de octubre de 1492, antes de llegar a San Salvador, Centroamérica. Esta tierra que fue puesta con este nombre porque salvó a Colón de morir en alta mar, de que fuera tirado por la borda y devorado muy seguramente por algún animal. Sí, él escribió el 8 de octubre de 1492 que no encontraba tierra, que su brújula no apuntaba al norte magnético, sino al norte verdadero. Es ahí donde entra a jugar el ser humano. Errores de cálculo, muy seguramente. En este pedazo de tierra, superficie, el norte magnético está al contrario. Sí, efectivamente. Y en otro rincón del planeta ocurre este mismo fenómeno, donde el norte magnético de las brújulas se cambia y apunta al norte verdadero y al sur magnético. Si los pilotos de épocas antiguas, de 1945, en la Segunda Guerra Mundial, experimentados, no sabía qué iba a pasar y que el norte no estaba donde era, muy seguramente estos aviones cambiaron de rumbo y en vez de acercarse a las costas de los Estados Unidos de América, se alejaban al interior del océano Atlántico para perderse en su inmensidad y muy seguramente caer en él cuando no se tenga combustible. Los otros sobrevivientes en 1970 que escribieron en su libro Las Nieblas, el señor McGregor y el señor Gerson, estadounidenses, pilotos experimentados, indicaron que habían entrado al triángulo y que una fuerte lluvia
y niebla electromagnética. Averió sus alas, sus brújulas. Y sin saberlo, llegaron a la costa de Miami. Indicaron que estaban perdidos, pero que también era imposible haber llegado a este punto de la Tierra tan rápidamente. Esto solamente es un adelanto de lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas. Bueno, ha sido todo por hoy, apreciados estudiantes, queridos colegas, comunidad en general. Quiero dar unos agradecimientos especiales. Aquí, la bibliografía, la revista National Geographic 2017, en el artículo El Triángulo de las Bermudas, realidad o mito, el 5 de diciembre del 2017, a freevector.com, por las ideas para nuestros dibujos, y claro, a la banda sonora de Los Expedientes Secretos X. Muchas gracias. Soy el profe Byron Araujo. Nos vemos en una próxima capítulo, aquí, en los misterios de las ciencias sociales y humanas. Nos vemos pronto. Vamos a ver en nuestro próximo capítulo qué pasa y qué hay detrás de la base militar del Área 51, que se esconde extraterrestres, naves de otro planeta, experimentos humanos, experimentos tecnológicos. No lo sabemos todavía, pero lo vamos a descubrir. Se despide el profe Byron Araujo. Nos veremos muy pronto. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta luego.